Listo. Hoy empezamos el último capítulo y además es el capítulo más corto de todo procesos estocásticos. Es el capítulo 4, que bueno, para lo que hemos estado haciendo sería como el capítulo 3, que va a ser como el cuarto parcial. Estuvimos trabajando con cadenas de Markov, caminatas aleatorias y ahí metimos dos parciales y luego el proceso Poisson, que fue el tercer parcial, que fue el capítulo 2, digamos, y este capítulo 3, que va a incluir dos grandes temas. Estos temas son gigantescos, se estudian también como las cadenas de Markov, como el proceso Poisson, que tienen sus variantes. El proceso Poisson también se puede ver muchísimas cosas extra que ya no les platiqué durante la clase, pero también tiene sus variaciones y sus otras formas con las que se puede trabajar con él y dar muchísimos más temas. Estos dos temas que vamos a ver ahorita en el capítulo 3 son el movimiento browniano, que es un tipo específico de proceso estocástico. Vamos a ver sus propiedades, su definición, todas sus variantes sencillas. No nos vamos a meter muchísimo en él, aunque tiene unas propiedades muy extrañas y muy locas y se utiliza para muchísimas cosas. Nosotros vamos a ver como una pintada básica de qué trata este proceso estocástico. Y lo segundo es una clase de procesos que tienen ciertas características especiales y se conocen como martingalas. Ok, entonces vamos a trabajar con estos dos procesos estocásticos. Como les digo, en un curso avanzado de procesos estocásticos, de hecho, casi todo se centra en procesos estocásticos como estos, a tiempo continuo. Casi medio curso se ven algunas de las propiedades de las martingalas y se exhiben algunas otras propiedades más interesantes del movimiento browniano. Nosotros solamente vamos a tener unas pocas clases de esto, 2, 3 clases, quizá el movimiento browniano lo terminaremos en unas 2, tal vez martingales en otras 2, pero bueno, ya verán lo rápido que es todo este asunto. Entonces, primero, el movimiento browniano les voy a dejar una lectura sobre así una lectura optativa como las que les he dejado de los otros procesos estocásticos, una sobre el movimiento browniano, que va a tratar sobre cómo es interpretado un poco históricamente. Hay algunos puntos que son importantes que veamos nosotros. Este movimiento browniano está descrito en la historia humana que nosotros sepamos desde los romanos. Hay indicios de que estaban hablando de cierta forma en la cual las partículas se mueven y ahí vienen los primeros indicios, pero digamos, el otorgamiento de un nombre y ver la descripción de cómo funcionaba pasó hasta 1827, donde un botánico llamado Robert Brown, que es por el cual le damos el nombre, él no es matemático, es la primera sorpresa. Estaba analizando unas muestras de ciertas partículas suspendidas. Ya van a ver en la lectura un poquito más explicado el experimento que él realiza, pero esencialmente imaginen que esta es una de esas cajas de muestra para ver en un microscopio, ¿no? Entonces tenemos esa muestra y suspendía todo en un líquido de algún tipo y observaba una partícula. Esa partícula que estaba observando, hay algunas versiones de esto donde se observa, por ejemplo, una partícula de grasa en leche, por ejemplo, y él veía cómo esta partícula se empezaba a mover alrededor del líquido de una forma más o menos errante y seguía su trayectoria de alguna manera. ¿Ok? Aquí era un movimiento un poco raro, un poco extraño, que él alcanzó a ver y le bautizó como movimiento browniano a esta cosa. Hubo muchísimas discusiones con los botánicos al respecto, si esto era un indicio de vida o si no. De todas maneras, las cosas que estaban observando eran materia orgánica, pero
pero no viva, digamos. O sea, no se entendía como que estuvieran vivas estas cosas, pero algunos empezaban a decir que tal vez sí se alcanzaba a ver vida a ese nivel. Y después fue rápido que concluyeron que en realidad no, que debería de verse alguna otra cosa, que debería de verse alguna otra situación que, que fuera distinta al hecho de que tuviera vida. Entonces, aquí se le da el nombre y no hay una descripción matemática. Pero nadie lo describe matemáticamente. Tuvo que pasar bastante tiempo, casi 100 años más, hasta 1905, donde empezaron a trabajarlo más personas, en particular un físico llamado Albert Einstein empieza a trabajar algunas de las cosas que él hacía, describiendo movimientos de partículas de la siguiente forma. Entonces, él decía, tenemos una partícula grande aquí, que bien podría ser esa partícula de grasa que tenemos. Ajá. Y con las leyes newtonianas que conocíamos hasta ese momento, supongamos que la partícula tiene una trayectoria específica. ¿De acuerdo? Esa es la trayectoria dada. Se le imprime una cierta fuerza hacia un lugar. Pero en la partícula no está sola. En realidad, alrededor de la partícula y por todos lados, hay muchísimas otras partículas muy muy pequeñas que se están moviendo por todos lados, con diferentes tamaños. Algunas son un poquito más grandes, algunas son otras más pequeñas. Pero estas partículas también tienen más o menos las mismas características que la grande, se están moviendo hacia algún lado. Y entonces, si nosotros nos pusiéramos a analizar los movimientos de cada partícula, tienen también una especie de vector ahí asociado, como en física, que digamos tienen una cierta dirección y una cierta potencia hacia dónde van y con qué velocidad van. Nuestra partícula grande pues tiene un vector enorme porque tiene muchísima más, digamos, fuerza de hacia dónde va a ir el, eh, el vector. Entonces el asunto es que llega una partícula aquí y golpea la partícula grande. Y el resultado tal cual termina siendo como esos sumas de vectores que ustedes ven en la prepa o en algunos puntos en geometría. Y entonces les dicen, mira, tienes un vector que va hacia acá y en este punto esto va a cambiar con un vector que va de esta forma. Entonces, para sumarlos, sencillamente agrega este aquí y el vector resultante pues va a ser este movimiento que está acá, ¿no? O sea, esta fue la verdadera trayectoria que hizo la partícula, desde el origen hasta acá, la suma de los vectores. Realmente nosotros podemos decir que hizo esta especie de trayectoria si tenemos un orden, o que la hizo en este sentido, hacia el otro lado, si tuviéramos el otro orden. Entonces justo llega hasta acá y luego le sumamos el otro vector y ya tenemos toda la dirección. Pero en el movimiento de la partícula sí tenemos un orden. Primero está esta flecha que me da todo el ímpetu de la partícula, hacia dónde va, y luego el montón de golpecitos de la parte de las partículas que están por todos lados. Son pequeños golpes que la van inclinando en otras direcciones y son tan pequeños que los cambios de dirección son mínimos en la partícula, apenas se alcanzan a ver. El asunto es que sí describe la trayectoria para la cual estaba pensada la partícula, pero lo hace de una forma errática. A partir de este momento, lo que se da es una descripción matemática. Una descripción matemática y en realidad no vamos a trabajar directamente con la definición que Einstein dio en ese momento. Él estaba trabajando con un asunto un poquito más físico y lo que estaba buscando era encontrar una matemática que describiera este tipo de cosas y que le permitiera probar el hecho de que la materia es discreta, que en realidad no es continua, que si nosotros observamos un bloque de lo que sea en el mundo, en realidad está conformado por partículas muy separadas entre sí y la mayor parte, la abismal mayor parte de la materia es simple vacío. Y más o menos es una descripción de lo que tenemos aquí por lo que pasaba en las partículas. Einstein lo que dice es, bueno, esto pasa porque el líquido en el cual está suspendido
la partícula grande que tú tienes acá, en realidad no es tal cual un líquido continuo, está azotada por el montón de pequeñas bolitas de líquido que lo conforman y que se están moviendo hacia todos lados. Y que se están moviendo hacia todos lados y le causan este movimiento errático a la partícula gigante. Entonces fue parte de una descripción matemática que permitió entender al mundo como algo discreto. Nosotros, como probabilistas, pues bueno, lo vamos a ver con una definición que se dio un poquito más tarde de un matemático llamado Wiener, que ya lo estableció un poco más en el sentido probabilístico y no tanto forzosamente como una cosa física, y ya eh, se le fueron dando unas y otras, unas y otros cambios a la definición hasta adaptarlo a tener algo estándar como lo que vamos a definir ahorita. Y en los años 20, en los años 30, poco tiempo después, se empezó a establecer que este movimiento browniano descrito, como lo vamos a ver ahorita, era la llave para ver la descripción de los precios en mercados financieros. Y entonces pasar de esta descripción física que les di a los precios de un mercado financiero, de hecho, es algo bastante sencillo. Imaginen que esta trayectoria que está acá es la trayectoria que nosotros definimos como el posible crecimiento de una cantidad monetaria. Entonces aquí tendríamos una especie de función de acumulación que, bueno, descrito así como está, pues nos daría el caso del interés simple, ¿no? Entonces tendríamos un interés simple y también podríamos tener un interés compuesto si tuviéramos otra función de acumulación, como lo veremos en una de las variantes del movimiento browniano. Pero pensando que esta es una función de acumulación y que está describiendo el crecimiento del capital en el tiempo, todos estos pequeñas bolas negras que están aquí interfiriendo en el precio del activo, en realidad son todos los factores externos del mercado. Entonces hay aquí un factor externo que está creciendo el precio, que puede ser la reputación de la empresa o la inversión de capital de la empresa por ciertas razones. Puede haber bajones en el precio, que pueden ser estas flechas que van totalmente hacia abajo, que pueden estar describiendo cómo afecta un pequeño chisme, por ejemplo, de la empresa, o un evento climático pequeño, una inundación cerca de una fábrica. El asunto es que todos esos pequeños cambios que están ahí le están dando una nueva dirección al precio. Y si ustedes se ponen a ver series de tiempo financieras como precios de acciones o índices bursátiles o lo que sea, van a ver que parecen erráticos de esta forma, que crecen o decrecen con un montón de cambios pequeños cada día. Y todos esos cambios pequeños cada día que se pueden observar hacia arriba o hacia abajo están describiendo una trayectoria, una tendencia, digamos, principal del activo, y pequeñas fluctuaciones que van alrededor de esa cosa. Entonces, bueno, ya dicho toda esta introducción y para qué nos va a servir y cómo es que nosotros la analizamos, vamos a dar la definición matemática del proceso estocástico que nosotros vamos a entender como movimiento browniano. Entonces, un movimiento browniano es un proceso estocástico. Es un proceso estocástico a tiempo discreto. A tiempo continuo. Es un proceso estocástico a tiempo continuo que normalmente vamos a denotar con una B. Así, B de T. Para T mayor o igual que 0. Y este proceso estocástico cumple ciertas propiedades que lo van a hacer lo que es. Y entonces es un proceso estocástico a tiempo continuo, tal que, y de hecho también va a ser continuo, va a tener todo el espectro completo de posibilidades para existir. Y entonces este proceso estocástico cumple 3 propiedades. Bueno, 4 en realidad. 1. Inicia en 0. Esto digamos como para tener un punto de partida, que después lo vamos a poder modificar, pero en realidad cuando iniciemos el proceso estocástico vamos a cambiar los ejes aquí arriba para poner unos ejes que estén así y que el proceso estocástico inicie justamente ahí. Ya sabemos que los podemos llevar de un lado hacia otro, simplemente les sumo alguna constante y lo inicio donde yo quiera, pero bueno, pensemos que el proceso inicia en 0 y de ahí ya trabajamos con él.
Punto número 2, es un proceso que tiene incrementos independientes. Y además también va a tener incrementos estacionarios, solo que eso ya lo voy a poner directamente con la distribución que tienen sus incrementos. Entonces, un incremento entre el tiempo t y el tiempo t más s, bueno, más bien entre el tiempo s y el tiempo t más s, va a ser una variable aleatoria normal de parámetro 0, t, que es el tamaño del incremento temporal que tenemos aquí. Y por último, punto número 4, tiene trayectorias continuas. Obviamente esto de acá arriba pues se va a cumplir para todo ese IT mayores o iguales a 0. ¿Vale? Y ahí está nuestra definición del movimiento browniano. Es un proceso estocástico que está definido prácticamente todo en términos de variables aleatorias normales. ¿Y por qué son esas normales las que tenemos ahí? Bueno, pues justamente las normales que están ahí adentro, estas de acá, son los pequeños golpes que están afectando a el movimiento browniano. Y en realidad, si ustedes vieran una especie de incremento, podríamos descartar un poco las normales por ahora. Piensen que estamos en este tiempo y vamos a llegar a este tiempo de acá. Entonces vemos el movimiento browniano cómo se mueve, tiene todos esos pequeños golpes que están ahí y ya está, ¿no? Tenemos toda la descripción. Este es el tiempo S y este es el tiempo T más S. Entonces, ¿cómo describimos el incremento que está acá? Lo podemos hacer de una forma muy, muy sencilla en realidad. El incremento va a ser sencillamente la suma de todas las pequeñas variables aleatorias que están ahí metidas. ¿Ok? Todas las variables aleatorias que son los pequeños golpes que se le están dando. Y esta suma es muy, muy grande porque son una cantidad exagerada de partículas. ¿Ok? Digamos, cada una de estas J's tiene una cierta distribución específica que no conocemos, tiene una distribución de algún tipo, pero sabemos que en promedio estas partículas van a tener, digamos, esperanza cero en general, porque algunas van a ir para arriba, otras van a ir para abajo, entonces vamos a suponer que son suficientemente uniformes para que vayan hacia todos lados. Entonces la dirección de la partícula ni la hace subir, ni la hace bajar, ni la hace ir a ningún lado en particular, sino que en promedio todos tienen valor esperado cero. Y además, la varianza de estas partículas que está acá es exageradamente pequeña, porque es muy pequeña la variable en sí misma. No es cero, es mayor a cero, eso lo sabemos, si no, no sería algo aleatorio, sería algo fijo, pero sí es demasiado pequeño, son unos golpes increíblemente pequeños. Entonces, si nosotros tenemos una suma que se aproxima a ser una infinidad de variables aleatorias que están acá, lo vamos a aproximar gracias a los teoremas de convergencia que sabemos de probabilidad 2. Y vamos a decir, pues esto es aproximadamente normal y la cantidad de golpes que vas a tener aquí son del orden del tiempo que pasó. Entonces, el tamaño del tiempo que pasó, pues te va a decir más o menos cuántas partículas fueron. Entonces, aquí nosotros tendríamos como el número de partículas que se están golpeando, que sería T, multiplicado por algo que tenga que ver con la varianza de las Y's, que es cercano a cero, ¿no? Pero bueno, esto ya multiplicado por, además, la cantidad de partículas que están, que es algo bastante grande, digamos algo estable entre la varianza de las partículas y la cantidad de partículas de tal forma que esto se haga un 1 y sencillamente nos quedemos con el T que tenemos ahí. Entonces, esto no es tan importante, es parte de la descripción física, pero lo único que importa es que entendamos que como son demasiados golpes hacia todos lados y estamos suponiendo que todos los golpes son independientes e idénticamente distribuidos, entonces el promedio, el golpe final que va a recibir la partícula, que va a ser toda la suma ya completa de todo esto, va a ser justamente una variable aleatoria normal, porque estamos suponiendo que hay una especie de convergencia casi segura de la suma de cosas desconocidas
que solamente les vamos a pedir que tengan varianza y cuarto momento finito para que terminen convergiendo a una variable aleatoria normal en promedio. Y digamos, convergería una variable aleatoria normal 0,1 si esto lo dividiéramos entre la cantidad de partículas que son. Pero ya nos quedamos con nuestra constante estabilizadora, que es la de ahí del tiempo, para decir que justamente la varianza que vamos a observar va a ser exactamente esa, cuánto tiempo ha transcurrido. ¿Ok? Entonces, finalmente, los incrementos son variables aleatorias normales y la varianza va a irse incrementando según cuánto tiempo pase. Ese es nuestro supuesto que nosotros tenemos. Entre más tiempo pasen, la varianza va a tener el orden justamente del tiempo que ha transcurrido para observar el tamaño del incremento. ¿Ok? Todas estas de aquí están fáciles para ustedes, ¿no? Pues inicia en cero, tiene incrementos independientes, como el Poisson, tiene incrementos estacionarios, como el Poisson, solamente que sus incrementos tienen una distribución normal. Y la distribución del incremento depende del tamaño temporal que hay entre estos dos, que es T, y justamente es el parámetro de la varianza. Perfecto. Entonces, estos 3 puntos no creo que les causen ningún problema. Solamente tenemos un problema con la parte de las trayectorias continuas. Voy a ponerlo aquí como una especie de nota. Nota. Dada una omega minúscula dentro de nuestro espacio muestral, entonces la función que a cada tiempo asigna el v de t de w, esto de aquí es una trayectoria. Lo que estoy diciendo sencillamente es, bueno, ya describí el movimiento browniano y vamos a ver una realización. Entonces veo una realización y veo que esto de acá es lo que ocurrió, ¿no? Ahí está. Esta es la función que depende del tiempo, pero de un omega, que es justamente una realización. Como cuando nosotros decimos, que X sea el resultado de un dado. De lanzar un dado, ¿ok? Y entonces lanzo el dado una vez y obtengo que dio 6. Lanzo el dado por segunda vez y obtengo que me da un 4. Estos resultados que están acá son realizaciones de la variable aleatoria. Y así también puedo tener una realización del proceso estocástico completo, que depende del tiempo. Entonces, ya que tengo la realización, digo, mira, aquí en T0 el valor fue tanto, que es lo mismo que hago acá. Pero el asunto es que tengo un resultado para cada tiempo. Para cada valor del tiempo tengo un resultado de dónde está mi movimiento browniano, mi proceso estocástico. Pues la función completa, la función que a cada tiempo le asigna el valor del movimiento browniano en ese tiempo, como está en la gráfica, es a lo que nosotros entendemos como una trayectoria. Y lo que estamos pidiendo aquí para que esto sea un movimiento browniano es que esta función sea una función continua. Entonces no hay huecos en la función en ningún punto. Toda la función es absolutamente continua. ¿De acuerdo? Eso es lo que entendemos como una trayectoria, una realización. Un segundo. Ok, una realización. Ahí estamos. Ok. Y entonces esperamos que esa cosa sea continua. Lo mismo pasa si nosotros decimos en la función b de t de omega, que toma valores en los reales positivos y me va a dar valores en los reales, y obviamente esta función es de respecto de t, es continua para todo omega en omega. Esa sería una forma de decirlo. Esa función de ahí es una cosa continua para todo lo que está ahí. La definición es una definición fácil. Solo hay variables aleatorias normales, incrementos independientes, y lo de las trayectorias continuas que nos puede dar algún pequeño dolor de cabeza, pues lo podemos dejar un poquito de lado. Pero realmente entender al movimiento browniano es algo muy sencillo, es algo que se va como una especie de caminata aleatoria. Digamos, una especie de caminata aleatoria cuando hacemos tender la partición de la caminata hacia infinito. Empezamos aquí en 0 y le damos un incremento normal de cierto tamaño. Y luego
otro incremento con otra variable aleatoria normal, y luego otro incremento con otra normal, y vamos a ver una especie de caminata aleatoria que está así. La diferencia es que vamos a poder partir esto en dos incrementos, por ejemplo, así y así, y ahí hay dos normales, y luego otro así y otro así. Y así lo partimos en cada cacho y hacemos tender a infinito el número de cachos que partimos para terminar obteniendo nuestro movimiento browniano. De hecho, una de las propiedades interesantes que se ve en cursos un poco más avanzados es que el movimiento browniano puede calcularse como un límite de una caminata aleatoria cuando hacemos tender el número de particiones de la caminata aleatoria a infinito y les damos ciertas condiciones de la estabilidad de la varianza y de las distribuciones de la caminata aleatoria. Así se puede llegar a obtener ese específico límite. El único inconveniente es justo llegar a ese límite para empezar a explorarlo. Hay ciertas propiedades que son mucho más sencillas de ver que el entendimiento del movimiento browniano y que vamos a empezar a ver ahorita. Por ejemplo, estas las voy a llamar propiedades básicas. Propiedades básicas del movimiento browniano, que son las fáciles. El movimiento browniano en todo tiempo, sus variables que componen al proceso, son variables aleatorias normales de parámetro 0,t. Eso lo sabemos desde el punto número 3 que está acá, porque si yo hago s igual a 0, entonces obtengo justamente que la variable b de t es una variable aleatoria normal. Así como el Poisson, todas sus variables eran Poisson, pues ahora el browniano cumple que todas las variables del proceso estocástico son variables aleatorias normales. Y con eso obtenemos una consecuencia muy linda. Si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, la esperanza del movimiento browniano, va a ser igual a 0. Además, la varianza de la variable b de t, cualquier variable del movimiento browniano, va a ser igual a t. Y esto va a pasar para toda t mayor o igual que 0. Con esto, pues obviamente también podemos calcular la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar va a ser raíz de t. También se pueden calcular otras cosas gracias a los incrementos independientes, como cuando ustedes calcularon la covarianza entre dos puntos del proceso Poisson. Entonces, por ejemplo, podrían calcular la covarianza entre b de t y b de s para cualesquiera dos puntos y les va a quedar exactamente lo mismo. Les va a quedar el mínimo entre t y s. Obviamente esto estaba multiplicado por un lambda en ese caso, porque faltaba la parte de la varianza del proceso, pero aquí ya está. De hecho, la covarianza les va a quedar la varianza del mínimo de los dos, de los dos variables, de BDT y BDS, por la misma razón que se demostró en el caso del Poisson, y la varianza del mínimo, pues va a ser el mínimo entre estos dos tiempos, como tienen allá arriba, y ya está. Y bueno, pues hay otras cosas que se pueden obtener. Por ejemplo, ya que tenemos la covarianza del proceso estocástico para dos variables del proceso estocástico, podrían obtener la correlación entre dos variables, BDT y BDS. Y esta correlación les va a quedar de una forma muy curiosa. Sería el cociente entre el mínimo y el máximo y la raíz de eso. Voy a ponerlo ya suponiendo quién es el mínimo y quién es el máximo. Entonces esto me quedaría la raíz de S entre T. ¿Ok? Y esto suponiendo que S es igual al mínimo entre T y S. ¿Ok? Suponiendo que S es menor que T. En ese caso la correlación me queda algo así. Todas estas propiedades son inmediatas, de hecho ni siquiera necesitamos probarlas. La 1 se prueba a partir de la propiedad 3 de la definición, solamente suponiendo que S es igual a 0 y ya está. La 2 es inmediata ya sabiendo que esta es una variable aleatoria normal, pues tenemos que su esperanza y su varianza son sus parámetros respectivamente. La prueba de esta es exactamente igual que la prueba del caso del proceso Poisson, la covarianza, que era un ejercicio de la guía, y pueden hacerla sencillamente sabiendo que tiene incrementos independientes. Y de hecho de ahí ustedes pueden concluir que si un proceso estocástico tiene incrementos independientes, entonces la covarianza entre dos puntos de ese proceso estocástico va a ser sencillamente la varianza de la variable que está aquí con el valor mínimo del tiempo. Y ya está.
pueden decir eso, así como pasó en el Poisson, va a pasar acá. Y hay grupos gigantescos de procesos estocásticos que tienen incrementos independientes y también estacionarios, lo cual permite calcular esa varianza fácilmente, como los procesos de Levy. Los procesos de Levy son un grupo muy particular de procesos estocásticos que gustan muchísimo y que se pueden dar. Para los que tienen alguna duda y para que no dejemos este lema sin ninguna demostración, pues vamos a echárnosla y nos seguimos con los demás temas. Entonces, la 1 y la 2 pues ya están. 1 y 2 ya está. Voy a probar nada más el 3 y después vemos que el 4 pues es sencillamente el cociente de este entre la raíz de el producto de ese por t y listo, no acaban con todo. Es algo bastante sencillo de checar eso. Ahora, la covarianza entre cualesquiera dos puntos, B de t y B de s, es muy fácil de calcular gracias a que tienen media cero. Entonces, esto es B de t por B de s, sencillamente. Y si agregamos aquí, supongamos que s es menor que t, que si agregamos este supuesto, entonces voy a condicionar con el que es menor. Producto de B de t por B de s, calcularlo como una esperanza iterada, dado B de s. Ahí está, tal cual como esperanza iterada. Entonces, dentro de la esperanza iterada, pues voy a poder sacar a B de s porque ya estoy condicionando con él. Entonces, este es constante en este mundo. Y en la esperanza solamente me va a quedar B de t menos B de s. Y para quitarme ese problema, voy a restar B de s y sumar B de s menos B de 0. ¿Okay? Condicionado a B de s. Ahí está. Entonces, la primera parte de la esperanza me queda algo muy sencillo, porque ya nada más me queda el BDS, pero aquí adentro tengo la esperanza de la suma de dos variables, que me queda la suma de las esperanzas, y además estos son independientes de este de acá. Bueno, más bien este es independiente de este de acá porque tiene incrementos independientes. Entonces, sencillamente puedo sacarlo de la esperanza y dejar que esto sería la esperanza de BDS, ¿de acuerdo? Que multiplica a la esperanza del incremento BDT menos BDS más BDS. Y este ya lo saco directo porque en esta esperanza condicional, pues este es constante y este aquí vale 0. Esto vale 0, gracias a que el incremento, cualquier incremento, es una variable aleatoria normal de media 0. Entonces, la esperanza de cualquier incremento resulta ser 0 y sencillamente esto me queda la esperanza de BDS multiplicado por BDS, que es la esperanza de BDS al cuadrado, y ya acabamos, ¿no? Esto es igual a la varianza de B sub S, porque es una variable aleatoria normal de media 0. En particular, como tiene media 0, pues su esperanza coincide con su segundo momento, y utilizando la definición, pues sabemos que esto es igual a S. Entonces, gracias a suponer que S es el mínimo de estos dos, obtenemos que la covarianza es igual a S. Si supusiéramos el inverso, que T es menor, llegaríamos a que esto vale T. Y por lo tanto, tendríamos la proporción que tenemos ahí. Entonces, ya nada más para terminarlo, ustedes calculen la correlación y ya está. Hay otras características del proceso Poisson, que voy a poner en otro lema. Son unas propiedades ya no tan básicas del proceso del movimiento browniano. Propiedades no tan básicas. Y que nos llevan a entenderlo de otra manera. Voy a poner solamente 3 de ellas, digo 4 de ellas, y vamos a probarlas, digo, no son tan imposibles, no son propiedades difíciles, solo son no tan básicas, y me dan un entendimiento un poquito mejor de este proceso estocástico. La primera es una propiedad de simetría. Si yo tomo el proceso estocástico B de t y lo multiplico por un signo menos,
Entonces tomo a menos el proceso estocástico B de t. Este de acá es un movimiento browniano. ¿De acuerdo? Si le cambio el signo sencillamente, voy a obtener un movimiento browniano. Punto número 2, también es un proceso que tiene cierta homogeneidad. Es una propiedad que también tenía el Poisson. Esto significa que si yo reinicio el proceso Poisson, el proceso browniano en cualquier punto, como así, ¿okay? Lo que estoy diciendo es sencillamente, toma tu movimiento browniano, aquí está, y párate en algún punto S, este de aquí, y analiza a tu proceso estocástico desde este tiempo y en adelante. Bueno, pues el resto de lo que está aquí, digamos como si este fuera el tiempo cero ahora y de aquí en adelante el t, todo este proceso estocástico de acá también es un movimiento browniano. ¿Okay? Eso es lo que me dice la homogeneidad del proceso estocástico. Además, también cumple otras propiedades un poquito más pesadas, como la autosimilitud. La autosimilitud lo que me dice es, toma al movimiento browniano y cámbiale el tiempo. Vamos a cambiar el tiempo de la siguiente forma. Voy a multiplicarlo por 1 entre la raíz de alguna constante llamada c. Y voy a tomar al movimiento browniano. En vez del tiempo t, lo va a ser c por t. Y esto para t mayor o igual que 0. Bueno, el resultado de ahí también es un movimiento browniano para toda c mayor que 0. Entonces, cualquier constante que yo agarre, la puedo utilizar para cambiar la escala del movimiento browniano. Ustedes saben que si yo tengo una función cualquiera, la que sea, y el índice del tiempo que yo estoy viendo lo multiplico por alguna constante, entonces lo que estoy haciendo es incrementando esta parte de aquí. Si c es mayor que 1, pues voy a ensanchar esta parte, es como si alargara esto, y entonces obtendría algo de este estilo. Mi movimiento browniano lo alargo, o lo achico si c fuera menor que 1, obtendría algo de este estilo. Bueno, para que las propiedades del movimiento browniano se preserven, una vez que lo alargo, también tengo que cambiarle esta dimensión, la dimensión que es la que multiplica de este lado. Entonces, la multiplicación por la cual tengo que hacerlo es por 1 entre raíz de c. Si c fue menor a 1 y lo que hizo fue ensancharlo de esta forma, entonces para poder recuperar el movimiento browniano tengo que estirarlo. Y si c fue mayor a 1 y lo que hizo fue aumentarlo, entonces para recuperar el movimiento browniano tengo que disminuir esto de acá. ¿Ok? Lo podemos ver después en algunas gráficas en R para que vean más o menos cómo se puede hacer. ¿Vale? Pero bueno, eso es lo que me está diciendo la autosimilitud. Si yo cambio el tiempo y además cambio la escala, lo tengo que hacer con estas dos proporciones que están acá para recuperar al mismo proceso estocástico que yo tenía. Y además, también hay otra propiedad que se conoce como la propiedad de inversión, o que es inversible. Es un proceso estocástico inversible en el tiempo. Entonces, imaginen que yo defino a x de t, no inversible, invertible, perdón, en el tiempo. Entonces, imaginen que yo tomo x de t y lo defino como 0, si estoy en el tiempo 0. Y si no estoy en tiempo 0, lo voy a definir como t, que multiplica a b de 1 entre t. Entonces, aquí es como cuando yo estoy invirtiendo el tiempo. Si t es muy grande, estoy tomando los últimos valores del movimiento browniano. Y si t es muy chica, estoy tomando los últimos valores del movimiento browniano. Y perdón, para t muy grande tomaría los primeros. Entonces, cuando t tiende a infinito, mi b de t sería algo como cercano a 0, ¿no? Algo b de t muy cercano a 0. Entonces, tomaría los tiempos al revés. Los tiempos que están cercanos a 0 los pondría los que están más alejados de 0 y viceversa. Entonces, sería una especie de forma de invertir el tiempo para cambiarlo de ubicación. Y esto, claro, para todos los t's mayores que 0. Y lo defino como 0 en 0 porque justamente ahí me va a causar muchísimos problemas. ¿Quién sabe cuánto vale el browniano en t igual a 0? O en t igual a infinito más bien. ¿Quién sabe cuánto valdría?
y lo tendría que multiplicar por un 0. Entonces, al hacer este nuevo proceso estocástico, x de t para t mayor o igual que 0, resulta que es un movimiento browniano. Y bueno, ahí están las propiedades. Realmente solo tendríamos que probar que el proceso estocástico inicia en 0, que el proceso estocástico tiene incrementos independientes, que los incrementos se distribuyen de manera normal y finalmente habría que probar que tiene trayectorias continuas. Y esa de la prueba de las trayectorias continuas es bastante complicado, al menos para estos tres es fácil, pero para este sí es un poquito complicado probar que tiene una trayectoria continua alrededor del 0. Es decir, probar que esto cuando t tiende a infinito, cuando t tiende a 0, perdón, es igual a 0. Y es la única complicación. Fuera de eso, los incrementos son fáciles, porque los incrementos de estos son menos los incrementos del browniano original, los incrementos de este son incrementos del browniano original, y los de este son incrementos del browniano original multiplicados por una constante. Entonces, incrementos independientes va a ser sencillo, solo hay que ver que de verdad sean normales, que es lo que voy a hacer aquí en la demostración. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que menos b de t en 0, pues de verdad es igual a 0. Y si calculo un incremento, tendría menos b de t más s menos b de s. Ahí está mi incremento. Y entonces esto me quedaría sencillamente menos b de t más s menos b de s. Y ya está, tengo el mismo incremento. Entonces esto de aquí, pues va a ser igual a menos una variable aleatoria normal, que sabemos que se distribuye normal de media 0 y de varianza t. Y ya está. Ok, esto, digamos, por si hay dudas, ya que si x tiene una distribución normal de cualesquiera parámetros, pero en este caso muy sigma cuadrada, bueno, necesito que tenga varianza media 0, entonces menos x tiene la misma distribución. Si la varianza no fuera 0, sí me causaría unos cuantos problemas porque tendría que tener menos el valor esperado y nada más. ¿Okay? Y entonces sí, no tendrían exactamente la misma distribución. Este tendría una distribución normal mu sigma cuadrada y este menos mu sigma cuadrada. Pero aquí como es 0, pues no nos da ese problema. Entonces inicia en 0 incrementos independientes porque los incrementos son menos los incrementos de los otros. Eso ya lo probamos aquí. Y además sí son normales, por lo tanto ya está. Nos faltan las trayectorias continuas, pero ustedes saben que una función, la que sea, si tomo menos esa función, no le afecta en la continuidad. Entonces, trayectorias continuas está fácil y ya está. Lo mismo para este de acá. Para este de aquí pasa exactamente lo mismo. Ustedes, digamos, pueden probar que inicia en 0 y sería la única parte interesante. B de t más s, b de 0 más s, menos b de s, me va a dar exactamente 0. Y lo demás es lo mismo, los incrementos son incrementos en sí del proceso estocástico y cumple todas las demás propiedades, además de la de continuidad, porque bueno, es una función continua menos una constante o más una constante sigue siendo continua. Entonces esas son sencillas de probar, solo hay que tener cuidado en que de verdad cumplan los puntos como que inician 0. La autosimilitud es curiosa porque esta va a cumplir todo. Es una función y simplemente le cambio la escala. Sigue siendo continua. Ya está. Perfecto. Tiene incrementos independientes porque los incrementos son los mismos. Inicia en 0. Eso está muy sencillo porque en t igual a 0, pues esto nos quedaría una constante por 0. Pues es 0 y ya está. Y lo único que hay que ver es que b de t multiplicado por c, perdón, para alguna constante, pues es una variable aleatoria normal de parámetros c por t. O sea, lo sabemos. Browniano es un proceso estocástico hecho de puras variables aleatorias normales, entonces va a pasar esto. Y si yo agrego la constante 1 entre raíz de c por b de t aquí, voy a volver a tener una variable aleatoria normal, porque al multiplicar por una constante no cambia. Lo único que cambia es que si le sumara una constante, pues cambiaría la media. Y al multiplicar por una constante cambia la varianza. ¿Cómo cambia la varianza? Pues me queda la varianza original dividido entre el cuadrado, más bien multiplicado por el cuadrado de la constante con la que estoy multiplicando. En este caso sería 1 entre c. ¿De acuerdo? Y bueno, por lo tanto,
1 entre raíz de C que multiplica a B de C por T. Es una variable aleatoria normal de media 0 y de varianza T. Y ya está. Todo lo demás pues se cumple fácilmente. Y el último, el de la inversión temporal, la única cosa difícil aquí, que de hecho no vamos a poder hacer, es probar que el límite cuando T tiende a 0, de esta cosa de aquí, es igual a 0. No es tan difícil, pero la verdad es que se nos aleja un poco del tiempo y de los detalles que nosotros queremos ver del movimiento browniano, así que no voy a probar esa parte. Y lo demás, sencillamente sería probar que es una variable aleatoria normal con las características que nosotros dijimos. Entonces vean que B de 1 entre T es una variable aleatoria normal de media 0 y de varianza 1 entre T, y hago lo mismo que hice allá arriba. Entonces T multiplicado por esa variable aleatoria normal que está acá, tendría que ser una normal de media 0 y cuya varianza sería T cuadrada, que es la constante con la que estamos multiplicando acá, dividido entre T, que es la varianza original. Y por lo tanto, pues ya está, ¿no? Entonces, lo único que realmente es difícil de probar y que no probamos nosotros es la trayectoria continua en 0. En todos los demás lados la trayectoria es desde luego continua, porque solo estamos cambiando el tiempo, entonces tiene una trayectoria continua, porque la estoy componiendo con una función que de hecho es continua, el 1 entre t. Solo me faltaría el detalle del 0 para afirmar que hay continuidad, que esto tiende hacia 0. Y sería exactamente todo lo que necesitamos. Hay otras propiedades que tampoco son imposibles de probar para nosotros, pero que no lo vamos a hacer porque no me quisiera meter en algunos de estos temas de cálculo, pero es que es muy bueno que ustedes conozcan estas propiedades. Os lo voy a enunciar como un teorema, lo pongo y terminamos la clase de hoy, ¿ok? Y entonces el teorema dice lo siguiente: para toda omega dentro del espacio muestral, la función b de t de omega, que es una función que toma valores en los reales positivos y me va a dar algún valor real. Recuerden, esta función es de t, la función del tiempo. Entonces, para toda omega, esta función que está aquí es no derivable para todo t. ¿Ok? Es una función, las realizaciones de un movimiento browniano resultan ser funciones que son no derivables en todos sus puntos. Y eso es una de las propiedades más locas que tiene este proceso estocástico. Si nosotros analizamos sus trayectorias, ya sabemos que son continuas, pero lo que es un tanto extraño es que no se pueden derivar en ningún punto. Y si tuvieron algún buen curso de cálculo, pues seguramente sus profesores les platicaron de este problema que tomó muchísimo tiempo de resolver cuando nosotros creíamos antes en la matemática que continuo implicaba derivable. Entonces nosotros decimos, sí, si la función es continua, es derivable. Y después vimos que no, que en realidad continuo no implicaba derivable, pero sí, si al menos decíamos, mira, si tu función es derivable bueno, si tu función es continua, entonces va a ser derivable en todos los puntos, excepto en una cantidad numerable. Como por ejemplo cuando nosotros tenemos el valor absoluto. Entonces tenemos el valor absoluto y esta función es derivable en todos sus puntos, salvo en este pico que está acá. Pero bueno, ahí tenemos que el hecho de que la función sea continua implica que es derivable en todos los puntos, salvo en una cantidad numerable de ellos, que aquí fue un único punto. Y eso nos permite agarrar a cualquier función que sea continua y que sea derivable por cachos, ¿no? Y que tenga el montón de picos que queramos, siempre y cuando sea en una cantidad numerable de picos, donde no va a poder existir la derivada. Bueno, pues este teorema me dice que si tú sacas esta función, una realización cualquiera, va a pasar que ocurre esto. Pensemos que aquí está el movimiento browniano iniciando en 0 y la realización más o menos se ve así. Sabemos que en promedio vale 0, entonces siempre va a estar alrededor del 0. Se aleja mucho de él conforme pasa el tiempo, que es lo que nos dice la varianza. Entre más pasa el tiempo, más se puede llegar a alejar, pero siempre tiene como promedio el 0. Y ahí está mi movimiento browniano. Bueno, lo que nosotros notamos es que si hacemos un zoom de esta parte de acá y lo acrecentamos, lo que observaríamos sería
otra vez una cantidad gigantesca de picos. Y entre más sumagamos, pues más picos observaríamos y picos y picos y picos. ¿De acuerdo? Entonces esta función tiene picos en todos sus puntos. Tan es así que termina siendo una función que no puedo derivar en ninguno de sus puntos. Y es uno de los ejemplos que me permite garantizar que continuo no implica derivable. Y de hecho tengo una función ahí que dice esto. Ya mucho antes del movimiento browniano se habían encontrado unos buenos contraejemplos para eso. En particular la aproximación de Weierstrass que dio unos polinomios muy bonitos que decía, bueno, mira, si tomas estas funciones, si tomas el límite cuando n tiende a infinito, la función resultante es continua en todos sus puntos, pero no la puedes derivar en ningún lado. Y ese fue el primer contraejemplo, y ya de ahí se han encontrado varios otros contraejemplos, en particular este es un lindo contraejemplo de esa proposición, que nos permite decir si continua no implica que sea derivable ni siquiera en la mayoría de sus puntos. De hecho, puede ser no derivable en todos sus puntos. No vamos a probar ese. Como les digo, no es tan difícil. La prueba no es complicada. En la lectura que les voy a dejar, se ve un bosquejo de la prueba que tiene que ver justamente con los polinomios de Weierstrass, pero pueden echarle una lectura y si tienen la herramienta de cálculo fresca y bastante buena, pues seguramente entenderán la prueba. Y hay otras pruebas un poquito más rebajadas de esto que tiene que ver con la variación que tiene la función y algunos detalles de funciones de variación acotada. Que, bueno, en la lectura se pueden dar una empapada un poquito más de esta. No vamos a necesitar ni siquiera esto de la diferenciabilidad de la función, no lo vamos a ocupar. Es un teorema que me da propiedades interesantes, pero no lo necesitamos para calcular probabilidades de lo que vamos a hacer. Y esencialmente estas son todas las propiedades del browniano que nos interesan. Eso es todo. Después de esa propiedad voy a definir sus variantes. El movimiento browniano con deriva, que esencialmente es agregarle, digamos, una tendencia hacia algún lado. ¿Ok? Y después el movimiento browniano geométrico, que es acercarle una tendencia, pero que esta sea una tendencia curva, no lineal. Vemos esas dos modificaciones y acabamos con el movimiento browniano, que eso va a ser la siguiente clase, ¿vale? Bueno, pues entonces los veo el próximo jueves, mañana ayudantía normal. Que tengan buen inicio de semana. Nos vemos.